Hola, hoy nos metemos de lleno en uno de los momentos más, digamos, dramáticos en la historia del pensamiento, el Concilio de Calcedonia. Hay que imaginarse una crisis tan, pero tan profunda que de verdad amenazaba con partir la Iglesia para siempre. En el año 451, todo, absolutamente todo, dependía de una sola pregunta que exigía una respuesta. Y esa pregunta, la que los concilios anteriores habían dejado como flotando en el aire, era un verdadero nudo gordiano. A ver, ¿cómo es posible que Jesús sea, al mismo tiempo, 100% Dios y 100% humano? Esa paradoja era ni más ni menos el epicentro del conflicto que estaba por estallar. Bueno, para entender cómo desenredaron todo este lío, vamos a seguir este camino. Primero, el rompecabezas teológico. Luego, vamos a conocer la famosa herejía de Eutiques. Después, veremos un concilio que terminó a los golpes, cómo el Papa León entró en escena y, finalmente, la solución, la fórmula de Calcedonia. Muy bien, arranquemos. Después de que concilios como el de Nicea y el de Éfeso se esforzaran tanto por definir que Cristo era Dios, la balanza teológica, de repente, se fue demasiado para ese lado. Y pasa lo que suele pasar. Al intentar corregir un error, terminaron creando otro. Una especie de sobrecorrección que ahora ponía en riesgo su lado humano. El problema fue este. De tanto insistir con toda la razón en que Cristo era Dios, algunos teólogos empezaron a pasarse de rosca. La idea que promovían era que Cristo era tan Dios que su naturaleza humana quedaba como eclipsada, casi borrada del mapa. Y claro, esto abrió la puerta a una controversia nueva y muy peligrosa. Y aquí, justo aquí, es donde aparece un personaje clave. Eutiques, un monje muy influyente de Constantinopla. Él estaba convencido de que tenía la solución perfecta para el rompecabezas, pero su propuesta iba a resultar, bastante radical. La idea de Eutiques tiene un nombre que suena complicado: monofisismo. Viene del griego: mono es uno y physis es naturaleza. Lo que él decía es que la naturaleza humana de Jesús había sido básicamente tragada por su divinidad. Pensemos en una gota de miel que cae en el océano. Simplemente se disuelve, desaparece. Así veía él lo humano en Cristo. Ahora, ¿por qué esto era tan grave? Porque tocaba el corazón mismo de la fe. Como lo dijo muy bien un teólogo de la época, si Cristo no se hizo realmente humano, igualito a nosotros, entonces no pudo salvarnos a nosotros. La idea misma de la redención se venía abajo. Si su humanidad no era real, la salvación no tenía sentido. Estaba todo en juego. Y claro, un debate así de fundamental no se iba a quedar en discusiones de biblioteca. La cosa escaló rapidísimo. Se convirtió en una crisis política y, como vamos a ver, en un conflicto increíblemente violento. Miren la velocidad de los hechos. En el 448 condenan a Eutiques, pero apenas un año después, en el 449, se arma un concilio que se ganó un apodo terrible: el Latrocinio de Éfeso, que es como decir el sínodo de ladrones. Y justo después de eso, un giro inesperado del destino cambia todo el panorama. Es que este sínodo de ladrones fue un verdadero escándalo. No tuvo nada de debate teológico. Fue una imposición a la fuerza. Las tropas del emperador entraron a la sala, amenazaron a los obispos que se oponían, hasta llegaron a maltratar a los delegados del Papa. Fue, literalmente, un intento de resolver un tema de fe con la espada. Pero, como suele pasar, la violencia de ese concilio provocó una reacción que nadie pudo frenar. Y la repentina muerte del emperador abrió una puerta para que entraran nuevas figuras a poner orden, y aquí es donde el obispo de Roma, el Papa León Magno, entra en escena para cambiar el curso de la historia. El cambio de poder fue de 180 grados. De la noche a la mañana, todo era diferente. Pulqueria, la hermana del emperador fallecido, y su esposo Marciano toman el control. Y ellos, a diferencia del anterior, rechazaban de plano las ideas de Eutiques. Su primera jugada, buscaron una alianza con Roma para arreglar el desastre. Y la respuesta del Papa León fue una obra maestra de claridad. Su carta, que hoy conocemos como el Tomo a Flaviano, explicaba de una forma brillante y súper precisa la fe correcta, que en Cristo hay dos naturalezas, la divina y la humana, y que están unidas en una sola persona divina. Este documento se iba a convertir en la piedra angular de todo lo que vino después.
El efecto de esa carta fue tremendo, casi sísmico. Cuando por fin la leyeron en voz alta en el siguiente concilio, los obispos que estaban ahí reunidos gritaron esta frase, que quedó para la historia. Pedro ha hablado por boca de león. Era reconocer que lo que decía esa carta no era una opinión más, no, era la fe de los apóstoles, sin vueltas. Y con esto llegamos al clímax. Con el apoyo de los nuevos emperadores y con una base doctrinal tan sólida como la Carta de León, se convocó un nuevo concilio, uno gigantesco, en la ciudad de Calcedonia, para cerrar la crisis de una vez por todas. Y cuando digo gigantesco, no exagero. Entre octubre y noviembre del 451, se juntaron cerca de 630 obispos, una de las reuniones más grandes de toda la antigüedad. El objetivo era uno solo: encontrar una definición de fe que pudiera por fin unir a la Iglesia. Y bueno, después de sacar de en medio a los seguidores de Eutiques, y con el tomo de León como guía, el concilio proclamó su definición histórica. El punto central es este: se debe confesar un solo y único Cristo que es reconocido en dos naturalezas, ni una naturaleza que absorbe a la otra, ni dos personas separadas. No, un equilibrio perfecto. Pero para ser todavía más precisos y que nadie pudiera malinterpretarlo en el futuro, los padres del concilio agregaron 4 adverbios que son cruciales. Son como 4 no que actúan como barreras de seguridad para proteger el misterio. Esta unión de las dos naturalezas se da sin confusión, sin cambio, sin división y sin separación. Y cada uno de estos adverbios le cierra la puerta a un error específico. Sin confusión es un rechazo directo a Eutiques y su idea de la absorción. Sin cambio, protege la divinidad, para que nadie piense que se rebajó. Y sin división y sin separación, rechazan la herejía contraria, la de Nestorio, que básicamente dividía a Cristo en dos personas. La fórmula de Calcedonia fue un acto de equilibrio extraordinario. Entonces, ¿cuál es la gran lección de Calcedonia y de todo este camino? Que la divinidad y la humanidad no están peleadas. Al contrario, se necesitan, se afirman la una a la otra. Lo que se aprende en Cristo es que para encontrar a Dios hay que mirar a lo humano, y para entender de verdad lo que es ser humano hay que mirarlo desde Dios. Y todo esto, que suena a teología de alto vuelo, nos deja con una pregunta final, que lo trae a nuestra vida de todos los días. Si Calcedonia enseña que lo divino se encuentra en lo humano, ¿cómo se ve eso en nuestras acciones? Una antigua carta del apóstol Juan lo dice sin rodeos: si no se ama al hermano que se ve, ¿cómo se puede amar a un Dios al que no se ve? Ahí queda la reflexión.